En una noche oscura y silenciosa, Charles se encontraba sentado en el sofá de la sala, su mente abrumada por las dudas y las sombras que se habían cernido sobre su matrimonio. La luz tenue de una lámpara creaba un juego de sombras en las paredes, reflejando la tormenta que rugía dentro de su corazón. Cada vez que miraba el reloj en la pared, el tic-tac parecía marcar un compás lento y ominoso, como si el tiempo se estirara en respuesta a su ansiedad. La puerta principal se alzaba como una barrera entre el mundo exterior y su vida personal, y Charles la observaba con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que esta noche sería diferente. Estaba dispuesto a enfrentar la verdad que tanto temía. Cada paso que se acercaba al umbral de la puerta era un recordatorio de los años de matrimonio que habían compartido, una relación que ahora pendía de un hilo tan frágil como el cristal de una copa de vino. Las sombras de sus sospechas se habían convertido en certezas dolorosas, alimentadas por las noches en vela y las llamadas telefónicas sospechosas. Había llegado el momento de romper el silencio que había rodeado su relación, de desenterrar los secretos que se escondían en las profundidades de su matrimonio. El susurro del viento afuera parecía una premonición de la tormenta emocional que se avecinaba en el interior de su hogar. Con manos temblorosas, Charles finalmente tomó aire y se puso de pie, listo para enfrentar el intrincado laberinto de mentiras, pasiones y deseos ocultos que había amenazado con devorar su amor y su vida juntos. Charles, un hombre de semblante serio, pero con ojos llenos de empatía, había sido siempre el pilar de su familia. Su dedicación al trabajo y su amor inquebrantable por su esposa, Dana, eran evidentes en cada gesto y en cada sacrificio que había hecho a lo largo de los años. El recuerdo de su primer encuentro en una tarde soleada del verano, cuando sus miradas se cruzaron en un parque, todavía hacía latir su corazón con intensidad. La belleza de Dana era deslumbrante, pero lo que realmente lo había cautivado era su personalidad magnética y su risa contagiosa. Dana, por su parte, era una mujer que irradiaba encanto y confianza. Con una melena de ébano y ojos que destellaban misterio, siempre había sido el centro de atención en cualquier lugar al que fueran. Su risa melodiosa y su capacidad para hacer que cada momento se sintiera especial habían sido la razón por la que Charles se había enamorado perdidamente de ella. Durante años habían sido inseparables, compartiendo risas, sueños y, por supuesto, pasiones apasionadas que hacían que el tiempo se detuviera. Sin embargo, la máscara de fidelidad que Dana había usado durante años finalmente se había desgarrado, revelando su verdadera naturaleza fiestera y promiscua. Charles había descubierto secretos que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Una vida secreta que Dana había estado llevando a cabo a sus espaldas. Sus noches de trabajo habían proporcionado el escenario perfecto para que ella se entregara a sus deseos ocultos y sus escapadas nocturnas. A medida que Charles profundizaba en la verdad que había estado escondida bajo capas de mentiras y engaños, se cuestionaba si alguna vez había conocido realmente a la mujer con la que compartía su vida. Las dudas y la confusión lo atormentaban, pero una chispa de esperanza se aferraba a la promesa de que quizás en algún rincón de su corazón, Dana aún albergaba amor por él. El oscuro abismo de la infidelidad se extendía ante ellos, amenazando con devorar no solo su matrimonio, sino también sus almas. El destino de Charles y Dana estaba enredado en un juego peligroso de pasión, engaño y deseo oculto, que los llevaría a explorar las profundidades más oscuras de su relación y a enfrentarse a un futuro incierto. La confrontación entre Charles y Dana se desató en una explosión de emociones reprimidas. Las palabras se convirtieron en llamas de ira y desesperación, mientras ambos expresaban sus sentimientos más profundos. Las lágrimas que caían eran testigos mudos de años de amor y traición. En medio de la tormenta emocional, algo cambió en la mirada de Dana. Un destello de nostalgia y deseo surgió en sus ojos mientras recordaba los momentos apasionados que compartieron en el pasado. El pasado y el presente se entrelazaron de una manera inesperada y explosiva. Sus cuerpos se acercaron lentamente, como si fueran imanes irresistiblemente atraídos el uno hacia el otro. El toque de sus manos, antes frías por la ira, se volvió cálido y apasionado. Recordaron los besos robados en la oscuridad y las noches de pasión desenfrenada que habían compartido en su juventud. A medida que se abrazaban, el aroma familiar del perfume de Dana inundó los sentidos de Charles, y en ese momento se sumergieron en un abismo de emociones intensas. La intensidad del conflicto se convirtió en una mezcla de amor y deseo.
un torbellino de sensaciones que los arrastró a un lugar donde el pasado y el presente se fusionaron en un abrazo apasionado. Aunque sus voces habían estado llenas de rencor, sus corazones recordaban el amor que una vez compartieron. Ahora, el deseo oculto que los unía se hacía más fuerte que nunca, y no podían resistirse el uno al otro. El mundo exterior desapareció mientras Charles y Dana se perdían en la pasión y el conflicto, atrapados en una encrucijada emocional donde las fronteras entre el bien y el mal se desdibujaban. La historia de su amor y traición estaba lejos de terminar, y enfrentarían un viaje tortuoso para descubrir si su relación podía sobrevivir a la tormenta de emociones que los envolvía. Mientras se encontraban enredados en la pasión reavivada, Charles y Dana comenzaron a dialogar sobre las motivaciones detrás de la infidelidad que había plagado su matrimonio. Dana confesó que se había sentido atrapada en la monotonía de su vida matrimonial, una rutina que parecía asfixiarla. Había buscado emoción y aventura en las noches fuera de casa, persiguiendo la promesa de un escape de la vida cotidiana. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, se daba cuenta de que había lastimado profundamente a la persona que más amaba. Charles, por su parte, admitió que su trabajo había sido un factor en la distancia emocional que había crecido entre ellos. Sus turnos de noche habían dejado poco tiempo para la intimidad y la conexión emocional que su relación necesitaba desesperadamente. Se culpaba a sí mismo por no haber sido capaz de satisfacer las necesidades de Dana y por no haber detectado las señales de su infelicidad. La confesión mutua de sus debilidades y errores fue un acto de vulnerabilidad que los sorprendió. Se miraron a los ojos con una mezcla de tristeza y comprensión. La chispa de amor que aún ardía entre ellos se convertía en un pequeño faro de esperanza en medio de la tormenta. Ambos compartieron lágrimas de arrepentimiento y dolor, preguntándose si había esperanza para su matrimonio, si podían superar la traición y reconstruir lo que habían perdido. Sus motivaciones habían abierto la puerta a la posibilidad de perdón y reconciliación. La pregunta que ahora flotaba en el aire era si podrían dejar atrás el pasado y abrazar un futuro juntos, uno donde enfrentarían las consecuencias de sus acciones y buscarían reconstruir la confianza que habían perdido. El conflicto en sus corazones seguía latente, pero había un rayo de esperanza que podría iluminar el camino hacia la redención. El conflicto alcanzó su punto culminante cuando Dana, con voz temblorosa, reveló la noticia que había estado ocultando. Estaba embarazada y no podía dar paternidad a su hija a Charles. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago para él. Sus piernas temblaron y su rostro palideció mientras luchaba por comprender la magnitud de la traición. El silencio que siguió fue abrumador, lleno de angustia y dolor. Dana se sintió sola y abandonada, incapaz de nombrar al padre de su futuro hijo. Lágrimas de remordimiento y desesperación corrieron por su rostro mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Charles, devastado y confundido, luchó por encontrar las palabras adecuadas en medio de la tormenta de emociones que los envolvía. Se dieron cuenta de que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, y no estaban seguros de si podrían superar este último golpe. Mientras se aferraban al precipicio de un futuro incierto, una sensación de pérdida y desesperanza inundó la habitación. La traición, el deseo oculto y el conflicto habían llegado a un punto sin retorno. Charles y Dana enfrentaban una encrucijada en la que debían decidir si podían perdonar y sanar o si debían seguir caminos separados en busca de la redención y la paz interior. El destino de Charles y Dana se encontraba en un punto crítico, donde las heridas del pasado amenazaban con separarlos para siempre. Habían explorado los rincones más oscuros de su relación, enfrentando las sombras de la traición y el deseo oculto. La pasión que una vez los había unido ahora luchaba por sobrevivir bajo el peso de las mentiras y la incertidumbre. A pesar de la intensidad de su conflicto, un hilo de amor perduraba entre ellos. La pregunta que quedaba sin respuesta era si ese amor era lo suficientemente fuerte como para sanar las heridas profundas que habían infligido mutuamente. El perdón y la reconciliación eran posibilidades, pero también lo eran el dolor y la separación. La historia de Charles y Dana es un recordatorio de que las relaciones humanas son complicadas, llenas de altibajos, desafíos y momentos de pasión incontenible. Mientras se enfrentaban al futuro incierto que se cernía sobre ellos, solo el tiempo revelaría si podrían encontrar la redención y el perdón, o si seguirían caminos separados en busca de la paz que tanto ansiaban.
Esperamos que hayan disfrutado de esta historia apasionante sobre el amor, la traición y el deseo oculto. ¿Qué piensan ustedes, queridos espectadores? ¿Debería Charles perdonar a Dana o seguir adelante? Dejen sus comentarios abajo, hagan preguntas y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal para más historias emocionantes. Hasta la próxima.